Bienvenidos, estimados estudiantes, a la clase correspondiente al inicio del tercer módulo de esta unidad curricular Periodismo 3. Abordaremos en esta oportunidad, grata, por supuesto, porque es un tema importante, el uso de los recursos literarios en la construcción de los textos periodísticos de opinión e interpretativo, que es la propuesta de unidad de competencia que nos ha planteado o que está planteada para este tercer módulo. Seguiremos abordando, analizando y estudiando los géneros de opinión e interpretativo, y sabemos que son poderosas herramientas de persuasión. A través de la palabra escrita, los periodistas buscan influir en la mente y el corazón de sus lectores. Además, en esta clase exploraremos de cómo los recursos lingüísticos y literarios se utilizan de manera estratégica para lograr la persuasión esperada. También desde la perspectiva de la pragmática. Conoceremos qué es la pragmática y analizaremos el hecho de cómo los autores y nosotros los periodistas seleccionamos o hacemos uso de palabras y figuras retóricas para transmitir un punto de vista de una manera efectiva. Veremos también cómo la elección de un tono, y ya lo hemos abordado en clase, la inclusión de ejemplos concretos y la creación de conexiones emocionales pueden lograr el impacto esperado en nuestros lectores. La intención, el propósito del artículo de opinión y qué esperamos, y qué respuesta esperamos de nuestros lectores o de quien nos lee. De nuevo, bienvenido a esta clase de módulo 3, en donde seguiremos trabajando los géneros de opinión e interpretativos. Acá una definición de Martínez Alberto José Luis acerca del uso de los recursos literarios, que para él dice son procedimientos expresivos que permiten al periodista enriquecer sus textos, dándole la mayor fuerza comunicativa y capacidad persuasiva. Acá les ofrezco unos ejemplos de los recursos literarios más utilizados en el periodismo, como son las metáforas, la retórica, los símiles, los paralelismos, los eufemismos, las epífonas, la pragmática, entre otros. Nos vamos a detener en el significado de la pragmática. ¿Qué es la pragmática? Para que lo entendamos. La pragmática se refiere al estudio del uso del lenguaje en un contexto específico y de cómo los periodistas le aportan significado a la palabra a partir de ese contexto. En el periodismo, la pragmática se aplica para analizar cómo el discurso periodístico se construye y se interpreta, tomando en cuenta factores como la intención del autor, la audiencia a la que se dirige, es importante, quién nos lee, a quién le escribimos, y el efecto que estamos buscando en nuestros lectores. En el ámbito periodístico, la pragmática se utiliza para comprender cómo se comunican los mensajes, cómo se interpretan, cómo se logran ciertos efectos en la audiencia a través del uso del lenguaje y de los recursos lingüísticos o literarios que utilicemos para lograr ese efecto. El propósito que buscamos al escribir un artículo, a plantear un problema, a analizarlo y a proponer algunas reflexiones, orientaciones, según la intención que tenga el periodista. De eso se trata la pragmática. Un ejemplo de la pragmática lo podemos ver a través de este artículo de opinión publicado en el diario El País de España. El autor allí se hizo un análisis del contenido del artículo. De hecho, ya el título que coloca el autor, citando una frase, unas palabras del presidente Nayib Bukele, Dios, patria y familia en Latinoamérica, para referirse a la medida tomada de eliminar todo uso del lenguaje inclusivo dentro de la administración pública y más allá en las escuelas públicas de El Salvador.
Esa medida la tomó días después de la decisión que tomara igualmente el presidente de Argentina, Milei. Entonces, bueno, el gobierno de Javier Milei también prohibió el uso del lenguaje inclusivo y la perspectiva de género en toda la administración pública. Esta medida pues, fue replicada inclusive por el ministro de la Defensa de ese país, quien dijo que la calificó como que se trata de un negocio de la política. El presidente Nayib Bukele de El Salvador también, como dije anteriormente, tomó esa medida de eliminar todo uso de la ideología de género de las escuelas públicas e inclusive la replicó el Ministerio de Salud de ese país centroamericano. Acá, para que podamos comprender, se hizo un análisis comparativo de los recursos literarios utilizados por el autor en el artículo de opinión Dios, Patria y Familia, citando esas tres palabras clave que utilizó el presidente Bukele y complementó que se trata de Latinoamérica. Él alude a estas tres palabras, por supuesto, a la cultura latinoamericana, a los conservadores y para lo que nosotros los latinoamericanos significa la familia, por supuesto la religiosidad está muy presente en la cultura nuestra y por supuesto el propósito de la patria que lo utiliza allí el presidente Bukele. O sea, allí pueden apreciar, por ejemplo, les puedo citar uno, para no extenderme mucho, uno de los recursos literarios como la metáfora, que significa, recuerden, la comparación implícita entre dos elementos, y se tomó la palabra del artículo que refiere a este recurso literario, ¿no? El autor dice, las palabras son las moléculas de la política y de las decisiones que afectan a todo el mundo. ¿Qué quiso decir el autor? Bueno, que ahí señala la importancia del lenguaje en la construcción de la realidad social y política. Y así con cada uno no están todos, pero sí los más significativos de los recursos literarios utilizados por el autor del artículo de opinión para referirse a la intención que tuvieron los presidentes latinoamericanos. Acá igualmente complemento que en la pragmática, en el artículo Dios, Patria y Familia, el autor utiliza un léxico connotativo que apela a las emociones del lector. Por ejemplo, utiliza palabras como ideología, peligro, destruir, valores tradicionales, porque eso digamos que fueron los argumentos utilizados por los gobiernos de estos países para tomar esa medida, ¿no? Estructuras argumentativas como que el autor utiliza estructuras como la causa-efecto y la comparación para presentar sus argumentos de forma convincente, entre otros, ¿no? Y vamos a entrar en el comentario. El comentario es el género escogido para la sumativa 3 de este tercer módulo. Es importante, yo le tengo realmente, pues, le aporto o le doy mucho valor a este género. Algunos lo consideran un subgénero de opinión, pero considero que el comentario crítico es bien importante. Y vamos a conocer en qué se diferencia del género de opinión. Se tiende a veces a confundir, pero cada género periodístico tiene su uso y su técnica. ¿Okay? Ya entraremos entonces en detalle acerca de qué es el comentario y cuáles son sus técnicas, sus características y las condiciones que debe tener el comentarista, en este caso el periodista. Acá cito al profesor Gonzalo Martín Vivaldi, quien a su vez en su libro Curso de Redacción cita a Bartolomé Mostaza. Y él define que el comentario, ¿qué es en esencia el comentario? Se hace esa pregunta. El comentario nos da la dimensión de profundidad. Si la noticia es el parte por escrito, el comentario es la interpretación de dicho parte. Comentar, pues, es interpretar. El comentario es, es una reacción natural del ser humano. En nuestras cotidianidades todos comentamos,
cuando un tema nos inquieta, nos preocupa, lo pensamos y nos planteamos de qué manera se puede resolver. Ello es porque el ser humano, por naturaleza, tiende a comprender siempre lo que ocurre en su entorno, a abarcar los problemas y verlos desde todos los ángulos, a extraerle el jugo de ser posible. Eso es el comentario, la definición pues que nos explica que comentar es un hecho o es una reacción natural del ser humano. Acá tenemos unas definiciones que hace Lisandra Mariani Suárez acerca del comentario Un género de opinión y para la opinión. Es un artículo publicado por esta autora, docente de la Facultad de Periodismo de la Universidad Central de Las Villas en Cuba. Para tomar una de ellas, por ejemplo, en la opinión crítica, dice, el comentario es la opinión crítica de un hecho o suceso que necesariamente debe caracterizarse por el análisis y la valoración de un asunto presente, pasado o futuro de interés para las masas. ¿Qué significa ello? Que el comentario, a diferencia del artículo de opinión, el autor, el periodista, no escribe a título personal, no es su opinión sobre un hecho. Para eso tiene el género del artículo de opinión donde puede expresar su punto de vista. En el comentario no. En el comentario el comentarista habla o plantea, hace un comentario a partir de una comunidad de interés, de una institución o una empresa. Esa es la diferencia. El profesor Martín Vivaldi define que el comentarista diagnostica, pronostica y trata. ¿Qué significa que pronostica? Que puede prever lo que va a suceder. Lo conoce luego de un diagnóstico, de un análisis, de un estudio previo y propone una solución al problema, al entuerto que esté planteado. Este es, a nuestro juicio, dice el profesor Vivaldi, el tipo de comentario más completo, el que valora e interpreta lo sucedido, prevé lo que puede pasar y dicta lo que debe hacerse para evitar que acontezca algo que no debe ocurrir. Características de un comentario. Del comentario. Es importante el principio y el fin, por supuesto, en el género de opinión es importante la entrada, atraer al lector y el fin, el final, porque ya el final es una propuesta de solución. Se valora e interpreta sobre lo sucedido y se dicta lo que se debe hacerse para evitar que acontezca, ya lo explicamos, convence con hechos y juicios lógicos, mide el alcance o el efecto que se busca. Dentro de las características bien importantes del comentario es porque apuntan los valores como la verdad, la justicia y el bien. Asume el comentarista una posición constructiva, responsable y comprometida con la comunidad de interés. Utiliza un lenguaje que debe ser claro, denso, sencillo, correcto, vivo, penetrante, variado y preciso. No debe haber rodeos dentro de las características de un comentarista, que quiere decir que debe ir al grano, al asunto, sin temor y con decisión, sin rodeos. La impersonalidad, pues ya lo dije anteriormente, pues se comenta en nombre de una comunidad de interés, de una institución o una empresa. La estructura del comentario. El comentario, igual, similar al artículo de opinión, pues en la entrada, pues hace el planteamiento del tema, del problema. En segundo lugar, pues manipula, lo desmonta en piezas, hace el análisis, esto se llama el análisis, el estudio del caso. Luego emite un fallo o juicio crítico del problema que ha analizado y evaluado y cierra con una solución o una propuesta de resolución del problema planteado. ¿Y cuáles son las cualidades del comentarista? Pues por su agudeza crítica, debe ser una persona firme, de convicción del juicio que está emitiendo, poseer una cultura de conocimiento que no significa una erudición. No es necesario llenar el comentario, el escrito de cita, no, ya él conoce esa información y la utiliza
para emitir su juicio. Debe ser impasible, ponderado de criterio, debe tener independencia de juicio, o sea, su juicio sobre el problema que está planteando responde a sus valores y a su grado de compromiso y responsabilidad que tenga eh, sobre la comunidad de interés. Forja opinión, por supuesto, percibe las irregularidades donde nadie las ve, además aprecia méritos que otras personas no ven. Ve más allá del hecho presente, eso es una habilidad y una cualidad de de un periodista. Eh, Aplica un poco de la filosofía, tiene sentido histórico, además debe retener la pasión, toda aquella pasión o emoción que le impida ver con claridad y objetividad. Los tipos de comentarios. El comentario informativo, que se va directamente a lo esencial, que son los hechos, es escueto y preciso, su técnica es narrativa, es positiva. El comentario interpretativo, además de los hechos, se agregan otros elementos, causa y efecto. Busca con estos argumentos de causa-efecto la comprensión del lector. El otro tipo de comentario, que es el convincente, el autor intenta llevar al lector de la mano hacia la verdad que se impone como indiscutible. Ahí utiliza elementos de persuasión. El comentario inductivo, que se le reconoce como el más efectivo de los comentarios, aunque también el más difícil. La tarea, según dice el profesor Vivaldi, del comentario inductivo es que si queremos inducir a la acción, remediar la injusticia, deshacer el entuerto, hay que poner en juego todos los resortes de la humana psicología, el instinto, el sentimiento, los intereses y las convicciones del lector. Para inducir a la acción hay que convencer primero, haber interpretado y valorado bien el hecho, el tema, el asunto tratado, además de haberlo expuesto con suficiente claridad. Les deseo éxito en la realización de esta tercera sumativa. Recuerden escoger el tema. El tema es importante, debe partir de un problema. Debe ser un tema que les apasione, que les inquiete y que sientan la necesidad de comentarlo. Para ello, pues utilizarán las técnicas y la estructura en la redacción del comentario. En cuanto a los recursos literarios, pues el comentario no se nutre de la retórica, va directamente al grano y en dado caso puede hacer uso de la ironía y del símil como recurso literario. La extensión de esta sumativa no debe exceder más de una cuartilla. Es un género denso, preciso, conciso. Las ideas deben ser correctas, breve. Este género se caracteriza por la brevedad. La idea es que ustedes dejen allí por sentado su comentario. Además de eso, es importante el comentario se nutre mucho de los signos de puntuación, los puntos suspensivos, los signos de exclamación, ¿ok? Las comillas. Así que bueno, manos a la obra con este género y realmente tengo muchas expectativas en los resultados que puedan obtener. Gracias, hasta la próxima clase.